Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Francisco González, como han dicho, trabajo en la empresa Betazul. La empresa Betazul es una empresa especializada en trabajos de refuerzo y reparación de estructuras. Lo hacemos tanto en obra civil como en edificación y tenemos un bagaje muy amplio en estos 28 años de experiencia que llevamos haciéndolo. El nombre de la sesión es Experiencia en obras de edificación, entonces lo he centrado en dos ejemplos bastante diferentes uno del otro. El primero es un edificio muy antiguo, con 100 años aproximadamente, que necesita de alguna forma darle una nueva vida, y el otro es un edificio recién construido que requiere una modificación estructural que veremos con detalle. En cada una de las presentaciones lo que he hecho es, de alguna forma, articular el proceso constructivo, que es bastante complejo, y después desarrollarlo gráficamente a través de fotos. He puesto una gran cantidad de fotos para que se pudieran ver todos los diferentes matices, pero las pasaré con agilidad para que no se haya pesado. El primer edificio que os decía es un edificio de 100 años de antigüedad que tiene una construcción inicial con unas cimentaciones de fábrica de ladrillo, muros de carga, con pies derechos, también tiene algún pilar metálico, tiene forjados con viguetas de madera y también forjados con viguetas metálicas, y durante esa larga vida de 100, 110 años ha sufrido numerosas modificaciones que en general le han hecho más daño que mejoras. En general, en los edificios antiguos nos encontramos que la construcción original es de mucha mayor calidad que todas las intervenciones posteriores que han sufrido, que se han hecho de alguna forma con menos cualidad técnica, con menos dinero, con menos técnica. La estructura está completamente obsoleta, ¿vale? Y necesita de alguna forma reformarla y aportarle una vida nueva, pues de por lo menos 50 años. Hay que adaptarlo a las nuevas sobrecargas de uso y como está en una zona pues con un potencial comercial importante, se quiere hacer más diáfanas las plantas bajas, ¿vale? De cara al concepto de rehabilitación, es muy interesante que para los que dedicamos a la rehabilitación, en general, las normas urbanísticas, pues no favorecen el que se pueda demoler un edificio y se pueda reconstruir. Entonces, en general, pues todas las técnicas que permiten rehabilitar son viables, aunque económicamente sean caras. El valor del inmueble permite que se haga cualquier tipo de intervención que mejore las condiciones de explotación del edificio. Además de todo lo que digo, bueno, hay que eliminar muros de carga en las plantas inferiores y también una excavación completa del sótano. Bueno, aquí se muestra una planta y un alzado, y aquí os voy a contar el proceso de construcción del elemento. Aquí vemos el estado actual. En la siguiente fase vemos unos micropilotes que los construimos donde hay sótano, directamente en el sótano, y donde no lo hay, desde la planta baja. Queremos vaciar toda la planta sótana para dejarla habitable. Sobre esos micropilotes construimos directamente, apoyados sobre los mismos, un castillete metálico que nos va a servir para hacer los apeos provisionales de la estructura. Los apeos, en este caso, los llevamos hasta la planta segunda, ya que queremos eliminar los muros de carga de planta baja y primera. Sobre esos castilletes construimos un entramado metálico para hacer un apeo de las vigas, de los muros de carga en la planta segundo. Ese apeo lo hacemos con unas vigas pretensadas colocadas a ambos lados del muro que queremos apear. En paralelo, apeamos todos los forjados que descargan sobre ese muro de fábrica que queremos eliminar en las diferentes plantas, lo que se grafía ahí en color verde. Una vez que ya hemos realizado ese apeo, podemos demoler ese muro en la zona primera, en la zona de planta segunda y planta primera, para crear el alojamiento donde vamos a poner la nueva estructura de apeo. La estructura de apeo es metálica, con vigas metálicas y pilares metálicos. En este caso, hacemos un proceso de construcción descendente, porque construimos la viga de esa planta y construimos también los pilares que la van a soportar, ¿vale? Y lo hacemos de forma descendente, o sea, vamos generando el pilar desde la planta superior, apoyándolo en los castilletes de apeo provisionales y haciéndolo descendente.
Evidentemente, cuando ya hemos recuperado ese forjado, ya lo hemos hecho nuevo, podemos reconstruir la fábrica de ladrillo y que de alguna forma la estructura de ahí para arriba siga manteniendo el esquema estructural original. Repetimos este proceso de forma descendente, ¿vale? Hasta que llegamos a la planta baja. En la planta baja hay un elemento fundamental que nos cambia todo el concepto estructural, que es la losa de planta baja. La losa de planta baja es como un cambio de la obra, de ahí para arriba es la construcción sobre rasante y por debajo tenemos que hacer un vaciado de tierras y tenemos que conectar esa losa también con todos los muros perimetrales. Hacemos esa losa completa, que es como un diafragma para riostrar todas las fábricas y todos los elementos del edificio y nos permite ya excavar por debajo el resto del sótano. Hacemos el vaciado, arriostramos los micropilotes por debajo de la planta baja y construimos los nuevos encepados. Los encepados los construimos sobre los micropilotes en la parte inferior. Por la parte superior es donde se dispone el castillete de apeo provisional. Y por último ya eliminamos todo el apeo, dejando la estructura sensiblemente terminada. Ahora os lo voy a enseñar en fotos, viendo todo ese proceso constructivo. Sí quiero hacer un comentario. Este edificio, bueno, realmente son dos edificios. Cuando empezamos a demoler los recubrimientos, tenía un aspecto bastante saludable. No parecía que tuviera grandes problemas interiores. Y sin embargo, a la hora de hacer las demoliciones de los elementos no estructurales, nos encontramos con elementos que difícilmente podían resistir. En la parte izquierda se ve una vigueta metálica que queda prácticamente nada. En el estado de los muros de carga, ¿vale? Con los pies derechos. Y, por ejemplo, el forjado de la derecha está así tal cual estaba. Y tenía encima un solado. Entonces, entre todos los elementos que lo componían, estaba estable y funcionaba. Cuando lo descubres y ves el estado real de las viguetas de la estructura, pues te cuesta entender cómo aquello no se había colapsado previamente. Bueno, después de las demoliciones previas, el siguiente paso son los micropilotes. Hacemos los micropilotes, como decíamos, desde la planta baja o desde la planta sótano. Bueno, quiero comentar que Betazul es una empresa con muchos medios propios, con mucha gente, y todo lo que os voy a contar lo hacemos nosotros con nuestra gente, nuestra maquinaria y nuestros medios. A continuación, hacemos unos apeos provisionales de pilares que ya existen y de otros pilares que se han colocado como apeo provisional. En este caso os muestro una visión general y un detalle pues, de un apeo de unos pilares de medianería, en los cuales pues, los hacemos con unos pilotes trabajando a compresión y otros micropilotes trabajando a tracción, en esa especie de balancín. Y un caso todavía más singular, que es este, en el cual estamos apeando un pilar que está en una esquina, de la misma forma que el anterior, con unos micropilotes trabajando a compresión y otros a tracción. Empezamos con la construcción de los castilletes metálicos de apeo provisional, ¿vale? Planta por planta, hasta llegar a la planta segunda. En la planta segunda, esto es muy interesante, queremos apear un muro de fábrica, ¿vale? Tenemos que hacerlo en toda su longitud. Entonces, el sistema que se articuló fue utilizar unas vigas metálicas que cogían el muro mediante un pretensado transversal. Las vigas se trataron de hacer muy rígidas y muy ligeras. Entonces, por eso el diseño de esa sección con una chapa plegada, con un canto importante y relativamente ligeras. Con eso, para conseguir que el pretensado funcionara correctamente, se hacía un relleno del espacio que queda entre las vigas y el muro, que es muy irregular, para poder realmente confinarlo en toda su superficie. En el caso particular de los pies derechos, como de alguna forma tienen una concentración de cargas mayores, pues se complementó con un mecanismo adicional de apeo provisional sobre dichas vigas de dichos pies derechos. ¿Vale? Las vigas se apoyan sobre los castilletes en unas vigas traviesa, ¿vale? Y aquí vemos cómo al poner en servicio la viga de apeo, podemos demoler la parte inferior de la fábrica de esa planta y también de la planta inferior, porque hemos hecho ese apeo en todos los lados, creando el alojamiento para la futura
viga de apeo. Ahí vemos el espacio para alojar esa viga de apeo. Empezamos a construir entonces la estructura de forma descendente. Colocamos la viga que corresponde a la planta segunda y el pilar que la soporta, que la va a soportar, perdón, entre la planta primera y la planta segunda. Una vez hecha esa viga, lo siguiente es reforzar el forjado, ¿vale? En la obra había forjados de diferentes naturalezas y con diferentes estados de conservación. En esta diapositiva se puede ver en la parte izquierda un forjado de madera con un estado de conservación excelente, mientras que en el de la izquierda, pues el que he mostrado antes, que prácticamente no queda nada. Yo soy un acérrimo defensor de las estructuras mixtas. Siempre que hay que reforzar un forjado, sea metálico, sea de madera, o incluso de hormigón, si vamos a hacer un recrecido de hormigón, hacerlo mixto, conectarlo para que realmente tenga mucha más capacidad mecánica y especialmente mejoren sus condiciones en estado límite de servicio. En este caso no hay ninguna duda que hacer un forjado mixto sobre ese elemento le va a aportar la colaboración del hormigón sobre ese elemento y le va a dar a todo el conjunto una rigidez mucho mayor de la que tiene actualmente. En algunos casos, evidentemente, ha sido necesario adicionar algún tipo de vigueta metálica, ¿vale? Y todos los elementos que colocamos, ya sean las viguetas de madera existentes, las viguetas nuevas metálicas o las existentes, siempre haciendo una estructura mixta. Para ello, pues sobre las viguetas metálicas colocamos conectores tipo Nelson y sobre las viguetas de madera colocamos tirafondos de madera para conseguir hacer, insisto, en todos los elementos una estructura mixta. La normativa urbanística nos dificulta o nos limita, mejor dicho, la demolición de los forjados, entonces hay que aprovechar todo lo que se pueda. Y pues vemos es, mezclas de forjados nuevos, forjados recuperados, de madera, metálicos, de todas las tipologías, algunos parches incluso para no demoler el paño, ¿vale? Y en la foto de la izquierda lo que se ve que siempre las hacemos mixtas, ¿vale? La madera con su tirafondos y la vigueta metálica con su conector Nelson. En la foto de la derecha vemos ya el forjado terminado y encima la viga de apeo. Ahora lo siguiente sería la reconstrucción de la fábrica por encima de la viga de apeo para volver a recoger la carga que le viene de arriba. Ahí vemos en la parte izquierda, vemos los restos de la inyección que hemos realizado entre la viga de apeo y el muro. ¿Vale? Cuando tenemos que unir un elemento nuevo a un elemento viejo irregular, la única forma que tenemos de conectarlos es rellenar ese hueco irregular con un producto que se adapta a esta forma. ¿Vale? Un mortero, una lechada, etcétera. Es la forma de poder colaborar con ese elemento. Bueno, repetimos el proceso de forma descendente hacia abajo, hacemos la planta primera y llegamos a la planta baja. La planta baja, como decía, es un gran diafragma que ata todos los elementos, que está apoyada en los micropilotes, como vemos en la foto de la izquierda. Los micropilotes, de alguna forma, van a soportar provisionalmente esa losa mientras excavamos por debajo. Tiene que estar conectada con los muros de fábrica del perímetro, se ve la foto de la derecha. Hay que tener en cuenta que realmente estos edificios antiguos, la traslacionalidad se la aportan los muros de fachada y de medianería, que es lo que tienen entidad. Los muros interiores, las particiones, esos muros que hemos visto anteriormente de fábrica de ladrillo y pies derechos, tienen poca rigidez. El núcleo importante es el que le da la intraslacionalidad, son los muros de medianería y de fachada, que tenemos que vincularlos con esta losa a través de las cajeras. Una vez que hemos hecho la losa de planta baja, procedemos a excavar el sótano por debajo. La excavación del sótano, en este caso, es bastante sencilla. Tenemos una losa superior soportada sobre unos micropilotes y no es más que una excavación convencional con medios menudos, pequeños, debido a las condiciones de contorno, pero sencilla. Una vez que hemos acabado de hacer el vaciado, pues construimos los nuevos encepados vinculados a los micropilotes existentes, y en la foto de la derecha vemos cómo es la conexión del micropilote
con el castillete mediante esa especie de capuchones que permite que el micropilote en esta fase esté soportando el castillete provisional, mientras que en el futuro será el que a través del encepado soporte el pilar definitivo. Vale. Bueno, en la ejecución del encepado. Vale, y una cosa que hacemos muchas veces cuando se puede es que como hacíamos la estructura descendente, lo que hemos hecho en este caso es colocar el pilar antes de hormigonar el encepado, de manera que al hormigonar el encepado, pues ya tenemos la estructura prácticamente terminada y lo que nos queda es desmontar el apeo completo. Aquí vemos la obra terminada, que evidentemente pues, tiene un aspecto muy diferente al que tenía inicialmente y hemos conseguido pues, dotarle de esa vida adicional de unos 50 años. Como actuaciones complementarias, en los muros de carga que se mantienen se hizo un refuerzo con un gunitado, una actuación secundaria de alguna forma, y lo que pasa es que hizo quizás muy contundente porque el mallazo del revestimiento está conectado con el forjado abajo y arriba. ¿Vale? Y por último también un detalle de una apertura de huecos en muros de fábrica del sótano que se mantiene mediante unos cargaderos ejecutados por mitades. Una técnica bastante convencional. Bueno, y el segundo caso es un edificio nuevo, ¿vale? En el cual, pues, en la recepción de ese edificio, pues, es un hall de 16 metros de ancho y tiene un pilar justamente en el medio, ¿vale? Pues el propietario decide que ese pilar ahí no es de su gusto y que quiere eliminarlo, ¿vale? Tenemos que quitar un pilar con una luz que va a quedar en el nuevo pórtico de 16 metros. Y encima tenemos un edificio que está en uso, ¿vale? Tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no producir daños sistemáticos en todo el edificio, ¿vale? Para ello, lo más lógico es que hagamos un sistema de transferencia de cargas que nos permita, de alguna forma, eliminar los daños en las plantas superiores. El proceso constructivo os lo muestro rápido y a continuación enseñamos las fotos. Este es el esquema del pórtico del edificio. El pilar que vamos a eliminar es el 11 en la planta baja y recuerdo que las luces son de 8 metros. En este caso no hay que hacer ninguna actuación de cimentación porque justamente en la línea de ese pórtico pues hay un muro completo de pilotes con una viga cadena en cabeza, que es la cimentación perfecta para todo lo que queremos hacer. Vamos a hacer el proceso en dos fases. Vamos a hacer un apeo provisional que nos permita quitar el pilar inferior y a posteriori colocar una viga nueva justamente debajo del pilar que vamos a apear. Para hacer la primera eliminación del pilar, vamos a hacer un apeo provisional con un mecanismo de bielas y tirantes, ¿vale? Ese es el mecanismo. ¿Cómo está articulado? Pues se apoya directamente sobre esos pilares que van a ser los pilares definitivos de apeo, ¿vale? En la cabeza de los pilares hemos colocado una rótula, sobre el pilar hemos colocado un collarín que recoge las cargas de las plantas superiores y ese collarín lo hemos bajado hasta la planta primera para recoger las cargas de la planta primera. Al hacer la primera transferencia de cargas, de alguna forma necesitamos coger, además de los forjados de segunda, tercera y sucesivas, también el de planta primera. Realmente es un collarín en la parte superior y lo otro realmente es un tirante para coger el forjado de planta primera. ¿Vale? Bueno, con ese sistema, poniéndolo en servicio mediante el tesado de los tirantes, transferimos la carga que está bajando a través del pilar central a los dos apoyos de los dos extremos de los tirantes, pasándolo a los nuevos pilares. En esas condiciones podemos quitar el pilar, como esto mediante un proceso de transferencia activa no producimos deformaciones en las plantas superiores del edificio y a continuación lo que hacemos es colocar la viga definitiva, es una viga de 16 metros, de 1,20 m de canto, ¿vale? Metálica, una viga armada, claro. Colocamos unos pilares provisionales para poner en servicio la viga. La viga, cuando la colocamos, la conectamos en el punto central con la parte inferior del tirante que cuelga del collarín. ¿Para qué? Para que ese punto sea fijo y podamos
poner en servicio la viga mediante deformaciones con 2 cilindros hidráulicos en los 2 extremos de la viga. Y comentar una cosa adicional, una ventaja de este sistema. Antes dije que me gustaban mucho las estructuras mixtas. Vamos a hacer un apeo con una viga metálica de 16 metros de luz, 1,20 m de canto. Sería una pena no hacerla mixta, ¿no? Porque tenemos en ese punto una viga de borde del conjunto que tiene, no sé si recuerdo, 40 o 50 centímetros. Si esa viga de apeo, en lugar de ser una viga metálica trabajando de forma aislada, la conectamos con el forjado y construimos un sistema mixto, aumentamos de forma muy importante su capacidad resistente y especialmente su deformabilidad debido a las cargas posteriores, ¿vale? Entonces, para ello colocamos colocamos anclajes que nos permitan resolver el rasante entre los 2 elementos vinculados a la viga, y una vez que hemos deformado la viga y la hemos puesto en servicio, conectamos esas placas con la viga, convirtiéndola en mixta. Bueno, y desmontamos todo y queda terminado. El estado actual del edificio es el pilar de la planta primera, el pilar de la planta baja, de la planta primera, las demoliciones previas. Las demoliciones previas se ajustan exclusivamente a la zona de actuación. No se hizo nada, ninguna modificación en las plantas superiores y durante la obra siguió en explotación. Ahí se ve la viga de borde. La viga de borde, pues curiosidades, no está centrada con el pilar, es excéntrica, ¿vale? Y la viga tiene una entidad, queremos aprovecharla para convertirla en una viga mixta con la nueva viga metálica, entonces hacemos un incremento del ancho de esa viga, quitándole un trocito al forjado existente. La construcción del collarín con el tirante inferior para recoger el forjado de planta baja, y vemos el collarín por la parte superior y por la parte inferior. Esa placa que vemos en la parte superior de la planta baja es donde vamos a conectar la viga de apeo para hacer la deformación inducida en los 2 extremos. Los pilares definitivos, como se puede ver en la foto, están dimensionados para soportar el esfuerzo axial, pero sin considerar de alguna forma el posible pandeo de los mismos. Se han vinculado con los existentes con la rasgadura que se está viendo ahí, de manera que absorben el esfuerzo axial, pero quedan arriostrados con el pilar viejo existente. El pilar nuevo tiene que soportar el esfuerzo axial, pero de alguna forma está arriostrado al pilar viejo. El montaje del mecanismo de bielas y tirantes, las 2 bielas superiores trabajando a compresión, está perfectamente articulada en los 3 puntos para que no haya ningún momento, o sea que las bielas trabajen a compresión y el tirante trabaje solamente a tracción. Se intercalan los gatos para poner en servicio el mecanismo de bielas y tirantes tirando de las barras de los tirantes, ¿vale? Todo está instrumentado, todo está controlado. Tenemos en tiempo real la deformación vertical absoluta del forjado superior debido a todas las actuaciones, ¿vale? Y una vez que hemos quitado la carga del pilar, lo siguiente es demolerlo. Quitamos el pilar, como hemos dicho, y ahí vemos las chapas de conexión para hacer la nueva viga mixta. Esas chapas ahora mismo están ancladas con las 4 barras, pero no están retacadas con mortero. Una vez que predeforme la viga con la puesta en servicio, las bajaré para que hagan contacto con la nueva viga, las soldaré de dicha viga y retacaré con mortero por la parte superior de la misma. La viga, que son 16 metros y 10 toneladas, un problema de colocarla, se colocó fuera, se ripó hacia la posición, se elevó hasta la posición definitiva, la conexión con la chapa inferior del tirante colgado del collarín, la transferencia de cargas para la puesta en servicio, ¿vale? La conexión definitiva de la viga con los pilares. Estaban previstos ya unos tapajuntas de alma que ya estaban perfectamente enhebrados y preparados para hacer la conexión definitiva. Y este es el estado definitivo. Y ahora quiero poner un vídeo.
efectúe este proceso muy bien. Vale, quería agradecer a todos los participantes en los proyectos, Betazul, MC2, Valladares, INES, RCP y SICA, y muchas gracias a todos. Gracias.